tenemos el gusto de presentarla a Silvana Greco. Silvana Greco es abogada, mediadora especializada en gestión y transformación de conflictos, mediadora, facilitadora de diálogos y es formadora desde el año 1993. Ha desarrollado su actividad para instituciones líderes en Argentina y Latinoamérica y es consultora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, del Banco Interamericano de Desarrollo y de otras instituciones. Es investigadora y ha desarrollado metodologías de monitoreo y evaluación de políticas públicas y servicios de mediación, teniendo además, Silvana, muchas publicaciones en este tema, ¿verdad? Actualmente es subdirectora adjunta del Programa de Resolución Alternativa de Conflictos de la Defensoría General de la Nación y es subdirectora del Programa de Posgrado Negociación y Resolución de Conflictos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Agradecemos el aula virtual que nos está grabando en este momento del Poder Judicial de Mendoza y le damos la bienvenida a Silvana. Adelante, Silvana. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé cuándo ustedes, los que participan de este curso, que es un curso federal, porque tiene participantes de todo el país, cuándo ustedes mirarán, ¿no?, este encuentro, esta clase, en el que vamos a desarrollar la mediación penal en el ámbito penal juvenil y la justicia restaurativa. Claves para pensar los desafíos en la justicia penal juvenil, ¿no? Yo estaba muy atenta a cómo la propuesta de esta formación mencionaba qué palabras usaba. Creo que la palabra claves para pensar los desafíos en la justicia penal juvenil del uso de la mediación penal y la justicia restaurativa es una buena llave de entrada, claves. También el curso, la formación, se ha denominado la justicia penal juvenil desde el enfoque de derechos, revisando nuestras prácticas a 10 años de la condena del fallo Mendoza a la Argentina. Como todos los que trabajan en este campo de problemas, que es la respuesta del sistema penal a cuando hay daño a las personas o los jóvenes cometen delitos y hay una vulneración del lazo social, ¿no?, a través de alguna acción que daña, a través del delito, ¿cuál es la respuesta que dan los sistemas penales? Yo sé que estoy entre un público que tiene sistemas penales procesales locales, de modo que voy a desarrollar cuestiones conceptuales para entender desde mi perspectiva y la perspectiva de los equipos con los que trabajamos, el enfoque de mediación cuando se trabaja con jóvenes y estos jóvenes han cometido delitos, y las personas víctimas y sus allegados, y el enfoque restaurativo cuando se trabaja con jóvenes, pero esto en el marco de un proceso penal y de una regulación procesal local. Yo voy a traer alguna realidad del ámbito de la justicia penal y federal de acuerdo a la legislación y a la experiencia del Programa de Resolución Alternativa de Conflictos que yo coordino, que está enclavado en la Defensoría General de la Nación, en un ámbito anómalo, ¿no? En algunas ocasiones me dijeron, bueno, pero el programa de ustedes y el equipo es una mosca blanca, porque en general los servicios de mediación dependen de las fiscalías, aunque hay otras experiencias como en Salta, que depende tripartito, ¿no es cierto? Está el Poder Judicial, la Fiscalía y la Defensoría, o el de Ciudad de Buenos Aires, de la Justicia Contravencional y Penal, que depende del Consejo de la Magistratura. Bueno, este programa, que tiene ya 10 años, 13 años ha cumplido,
en el que yo he desarrollado mi experiencia y he podido conceptualizar y desarrollar como algún abordaje con ciertas características que está enclavado en la Defensoría General de la Nación. Así que desde ahí voy a tomar algunas cosas de la realidad de la justicia nacional y federal. Ustedes deberán hacer su pasaje, ¿no es cierto?, su adecuación según los códigos provinciales. Yo me elegí para empezar, ¿no? Para seguir en este curso con esta temática y poder aportar algo de lo que venimos pensando, el tema de la participación, porque el tema de la mediación y el tema de lo restaurativo tiene que ver con la participación. Y la participación en el ámbito juvenil de niños, niñas y adolescentes es una temática de gran preocupación, porque en general con los resabios del tutelarismo, los jóvenes son materia de ser considerados que deben ser protegidos. Y todavía nos debemos un cambio profundo de ideología y de cultura en relación a respetar la participación, la palabra, y la Convención de los Derechos del Niño y todas las convenciones referidas a lo penal resaltan mucho la necesidad de dar voz, dar participación y permitir que los jóvenes, los niños, niñas y adolescentes, y en el sistema penal juvenil podemos hablar de adolescencia y primera juventud, puedan ser escuchados, puedan participar, puedan incidir en sus decisiones. Voy a compartir con ustedes algún power, si estuviéramos juntos en algún momento entraríamos en diálogo. Ahora veremos si la organización, en particular Dolores Presas y su equipo, tiene previsto que se hagan preguntas o que se envíen a través de las vías remotas. Agradecer muchísimo a Dolores Presas y a la directora del servicio de Mendoza por esta organización, a Diana, que es la directora de la escuela que ayuda para el trabajo remoto, y también festejar y celebrar esta formación que ha decidido y que se ha puesto al hombro el Poder Judicial de Mendoza en conjunto con la JUFEJUS y alguna otra institución a quien también agradezco. Bueno, a partir de ahora entonces voy a meterme en las que para mí fueron claves, cuando leí la palabra claves del módulo 4, para pensar estos desafíos en la justicia penal juvenil. La mediación penal, que ya para mí podemos cuestionar, la mediación no es penal, la mediación es en conflictos que llegan al sistema penal. La mediación es un abordaje particular con una función, y esa función no varía, pero sí varía el contexto según son conflictos que llegan al fuero civil o al fuero penal, y sobre todo con jóvenes y las personas víctimas de esas situaciones que configuran infracciones a la ley penal. Entonces voy a compartir el Power. Así que espero que este Power salga, esté ahí disponible y se vea. Me dirán los colegas aquí que están conmigo de la organización si se ve. Se ve perfecto. Bien, ¿se me escucha bien también? Sí, se te escucha muy bien. Ahí está. ¿Se ve entero ahora? ¿Se ve toda la pantalla? No, ahora sí.
Ahora sí. Bien. ¿Y se ve la del artículo 12? Sí, se verá el artículo 2. Bien, porque a veces no pasa. O sea, Dolores, vos haces un poco de feedback ahí. Entonces, Perfecto. decía que una clave para entender el campo de la mediación y de la restauración, ¿eh? En el sistema penal, entiendo que debe ser la participación, ¿eh? Entonces, la participación en la Convención de los Derechos del Niño, que lleva ya más de 30 años, ¿no es cierto?, está establecida en el artículo 12 y establece, ¿no?, que deben ser informados los niños que participan sobre los temas, todos los temas que les interesan, adaptadas a sus capacidades y adecuadas, ¿no?, en cantidad y calidad. Tienen que poder emitir opinión, ¿no? Un espacio que les permita exponer sus ideas, las propuestas sobre sus temas, dándole la posibilidad de formarse una opinión propia, ¿no? Para lo cual, obviamente, para darse una opinión propia hay que tener suficiente información y tener un espacio para pensar, ¿eh? Ser escuchado, ¿no es cierto? Tiene todos estos aspectos la participación. Ser escuchado, tienen que ser escuchados. ¿Por quiénes? Y bueno, en nuestro caso, por los operadores penales. Incidir en las decisiones, derecho que tienen estos niños y adolescentes a que se tengan en cuenta sus decisiones, ¿no? Y dicen en función de la edad y de la capacidad progresiva. Esto, la convención que ya lleva tanto tiempo, tantos años. Las reglas comunes iberoamericanas que se han trabajado durante 2 años entre quienes. Es muy importante para mí traerles esto porque es un documento reciente, fue aprobado solo por 2 todavía de 4 por lo reciente de su finalización. Son las reglas comunes. ¿Por qué comunes? Porque son comunes a quienes. A la IAMP, que es la Asociación Iberoamericana de Fiscales, es decir, involucra la opinión, esta declaración, de la asociación que nuclea a todos los fiscales de todos los países de Iberoamérica. O sea, representa la posición de todos los fiscales de los países de Iberoamérica. De la IDEF, que nuclea es la Asociación Iberoamericana de Defensorías, es decir, todas las defensorías de los distintos países de Iberoamérica tienen esta asociación que va realizando estas declaraciones y que refleja las opiniones más recientes y las pone como soft law, es decir, como aquellos lineamientos a seguir o que deberían seguir las defensas particulares. La SIG, la cumbre judicial, es decir, ni defensores ni fiscales, sino los poderes judiciales. Los poderes judiciales de Iberoamérica tienen esta cumbre iberoamericana. La Conferencia de Ministros de Justicia, la CONJIV, que nuclea los ministerios de justicia que desarrollan políticas públicas en el tema penal juvenil, y la ILANUD, que es el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente. Una mesa que conformaron estas 5 instituciones durante el año 2022 y el 2023 trabajaron. Yo tuve el honor de integrar esta mesa técnica por la IDEF, por la Asociación de Defensorías Iberoamericanas en conjunto con Chile, con un defensor de Chile. Representamos un poco la voz para negociar y poner la opinión de las defensorías en estos temas. Y se negoció
el texto de estas reglas comunes iberoamericanas sobre justicia penal juvenil restaurativa. Estas 5 instituciones tenían sus declaraciones individuales. Esta es conjunta. O sea que partiendo de la idea de que hay que trabajar juntos las distintas funciones del sistema penal, operando el derecho penal en el caso concreto, se realizó este logro de generar un documento común de reglas iberoamericanas y no quedarse cada actor, operador jurídico del sistema penal con su propia declaración. En estas reglas comunes, que falta todavía que sean tratados por las asambleas de la CONJIB, de los Ministerios de Justicia, del CIF y el ILANUD, y ya fueron aprobadas en las asambleas de, el CIG ya la aprobó, es decir, las cumbres judiciales, y la AIDEP, las defensorías también. El año que viene tienen la asamblea los fiscales, la CONJIB y el ILANUD, y se estima que las van a aprobar. Estas reglas se establecieron en el artículo, en la regla 8, el derecho de la información del niño, niña y adolescente, que debe ser informado en sus derechos, y fíjense, la existencia de alternativas restaurativas disponibles, o sea, que cada defensor va a tener, o juez, o no digo al fiscal que está con otra función, que informarle no solo de los derechos que le asisten al sistema penal, sino la existencia en esa particular jurisdicción de alternativas restaurativas disponibles, incluyendo sus características, los propósitos, los contenidos, las consecuencias. Cuando al inicio y a lo largo de todo el proceso penal, aún en la fase de ejecución, la fase de ejecución en general es una fase muy especial porque se suelen desentender los operadores penales como ya se aplicó, se aplicó la sanción o la medida alternativa, la ejecución en general no se la atiende desde los operadores del proceso penal, ¿no? De la fase de instrucción y juicio. Entonces, suele dejarse, ¿no? En general está en manos del Ejecutivo, en muchos países, en muchas jurisdicciones. Hay algún contralor del juez, pero fiscales y defensores están un poquito retirados. Sin embargo, acá dice que en la fase de ejecución también hay que informarle si en esa instancia se pueden revisar las medidas, si los acuerdos por medidas alternativas, atento a que el joven va haciendo un proceso en ese tiempo, pueden ser reformuladas, ¿no? Revisadas, en fin. En esa etapa también hay que seguir dándole información sobre esto, garantizando que sea adecuada, específica, en un lenguaje para que el joven comprenda, justicia amigable, ¿no? Digo, el joven comprenda. Los jóvenes que llegan al sistema penal en general son de grupos sociales desfavorecidos, ¿no? Ustedes tienen un hermoso estudio que me ha facilitado Mendoza de la situación en la provincia, ¿no? De los jóvenes, son jóvenes que entran y salen del sistema, que tienen derechos, los derechos al acceso a la salud, a la educación, a la familia, totalmente vulnerados, aunque no sean totalmente, o sea, que tenemos que pensar que cuando damos esta información no es cuestión de decir que tenés esto, ¿no? Sino habrá que hacer una conversación que permita saber si el joven comprende, ¿no? Que estás entendiendo lo que te digo, ¿no? Va a haber que ¿no es cierto? Ustedes tienen mucha experiencia en general, ¿no es cierto?, con hablar con estos jóvenes, pero hablamos de opciones que son opciones técnicas, por lo tanto hay que tomarse un tiempo. El derecho a la regla 9 estableció el derecho a la participación, ¿no? Entonces establece cosas ya establecidas en las convenciones internacionales,
a ser oídos, a participar, a tomar decisiones. La participación efectiva en prácticas restaurativas es voluntario y requiere el consentimiento libre e informado. Esto es muy importante, porque el consentimiento informado no es preguntar por sí o por no, o decirle, ¿vos qué preferís? ¿Pedir perdón, hacer una regla de conducta o en el juicio pasaría esto? Eso no es hacer un consentimiento informado. Requiere pensar, hablar, pero que el joven pregunte, que uno le pueda hacer preguntas que cuestionen, que lo pongan a pensar. Son jóvenes que muchas veces tienen poca palabra, ¿no? Por la edad, por un lado por la edad, y por otro lado por la falta de acceso a la educación, ¿no? De acceso al cuidado, de acceso al acompañamiento, de modo tal que el consentimiento libre e informado deberá ser un consentimiento trabajado. Entonces, que este derecho a la participación deberá responder a su interés superior en un ambiente confidencial, ¿no es cierto? O sea, tiene que haber un espacio de trabajo donde haya cierta tranquilidad, donde puedan expresarse libremente. A veces hay que quedarse callado y hasta que él, uno, viste, no habla, ¿no? Yo si vos no me contás, no me decís, voy a tener que esperarte y hasta que me hables, ¿no? A veces nosotros nos ponemos a hablar entre dos, ¿no? De algunas cosas y él empieza a hacer con un papelito diciendo algo por escrito, ¿no? Y uno lo va como ayudando a que pueda participar. Entonces, participar con opiniones propias, tomar decisiones, y deben contar durante todo el proceso, aún en la vía restaurativa, con el asesoramiento y la asistencia jurídica o apropiada, y si hubiera, cuando él quisiera acompañarse con los progenitores, sus representantes legales, los que tengan tutorías, las adultas apropiadas. Acá se tomó categorías de otras declaraciones. Y la regla 10, que para mí es la más interesante, ¿no? Yo vengo del mundo de la mediación, de los procesos de diálogo, por lo tanto, la participación es mi campo, es mi agua, es mi medio. Y acá lo que se estableció es una regla que habla de la subsidiariedad de la privación de libertad, no la última ratio, que ya está en todas las declaraciones. ¿Qué subsidiarios? ¿Qué quiere decir? Que en aplicación de los principios de intervención mínima de la sanción y del juicio, vieron que los distintos tratados internacionales referidos al delito, a las respuestas al delito, establece que hay que evitar la judicialización de las acciones infraccionales cometidas por los jóvenes, que hay que tratar de utilizar respuestas socioeducativas, ¿no? Y que no entren al sistema formal de justicia. Acá se agrega algo que ya estaba en otro tratado, que es la subsidiariedad, pero que tiene que ser gestionada por el juez y por el defensor en el sentido de que la intervención mínima, estos principios que rigen la especialidad del sistema de respuesta penal juvenil, la intervención mínima, la excepcionalidad, esté acompañada de la subsidiariedad, que quiere decir que antes de el juez acudir a pensar en una privación de libertad, tiene que haber descartado fundadamente las procedencias de medidas que configuren alternativas de respuestas menos gravosas. O sea, que antes de que el juez acuda y eche mano a una sanción, va a tener que decir por qué descarta utilizar las otras medidas alternativas o restaurativas. Ya voy diciendo el O, porque para la perspectiva que
yo vengo trabajando con un equipo del posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y con el equipo de la Defensoría. No es lo mismo abordaje o enfoque restaurativo en una práctica penal de producción de acuerdo, de consenso, que medidas alternativas. Es distinto. Entonces, hasta ahí estamos con este documento que lo tenemos, entiendo, subido a la clase. Recuerden que tiene ya las adhesiones al texto que está subido de el SIG, del Poder Judicial de la Iberoamérica y de la Asociación de Defensorías. Faltan las de los fiscales y falta la del Ministerio de Justicia. Hasta ahí está, que es el documento último, y agregar que en el Congreso de Cartagena, que se hizo el año pasado, se planteó una petición que se va a hacer, se va a gestionar, que es declarar como derecho humano, el derecho a participar de un enfoque restaurativo o el derecho de las personas a la justicia restaurativa. Vamos a ver, ahora yo haría una pausa, les daría la palabra, sacaría el power y escucharía en qué están, qué piensan, cómo les suena, pero vamos a seguir porque esto es la magia de las redes y también las limitaciones. Entonces, ¿qué hace el sistema penal con la participación? Vamos a pensar juntos qué hace el sistema penal con la participación de las personas, ¿no? De los jóvenes imputados y de las personas damnificadas por esos delitos. ¿Qué hace hoy, así como está? Y acá yo la voy a seguir a nuestra pensadora, gran pensadora, Rita Segato, ¿no? Que ha trabajado en una investigación en la Universidad de Brasilia, en la cárcel con personas, con detenidos por delitos sexuales graves, gravísimos, y ha hecho una investigación y de ahí ha elaborado estos conceptos que realmente me parecen que son muy descriptivos y conceptuales de lo que hace el sistema penal. El artículo está en internet, lo vamos a subir a la página, se llama El sistema penal como pedagogía de la irresponsabilidad. Irresponsabilidad, al revés de lo que busca que el sistema penal, que es socializar, que la persona comprenda, ¿no? Que vive en sociedad, que no puede, se haga cargo, que genere una asunción del efecto de sus acciones. Ella considera que el sistema penal es una pedagogía de la irresponsabilidad. De ahí tomo esto. El responder, ¿qué hace, no? ¿Qué idea de justicia subyace por un lado? Y a su vez, ¿qué hace con la participación? El responder, cuando se comete un delito, se transpone al Estado, en el sistema penal. Al Estado, el juez, representado por el juez y el fiscal, podríamos decir, ¿no es cierto? Hay fiscales que consideran que ellos representan el interés de la comunidad y el interés de la víctima, y otros que dicen solo de la comunidad. Entonces, el responder se transpone en el sistema penal, en el derecho penal, ¿no? Que arma los sistemas penales, y en las prácticas y la cultura penal, el responder por un delito se transpone al Estado, a una sociedad abstracta. No está el otro, no está el otro de la víctima. Recién ahora, con las leyes de derechos y garantías de las víctimas, aparece la participación de la víctima. Y reducida a funciones, a la función del juez, a la función del fiscal, que suprime a las personas y a la dimensión de las relaciones personales. Una concepción
mercadológica, con equivalencias universales entre objetos, a tal infracción, a tal delito, tanta sanción, ¿no? Y entonces las escalas, ¿no? Entonces, si es homicidio, es grave, por lo tanto, la pena es mayor. Si es lesión simple, ¿no? Entonces, equivalencias universales, hay que aplicar esas equivalencias al caso concreto entre objetos. Tanto delito, tanta sanción. No hay personas, ¿no? Tanto grado de infracción, tanto grado de sanción. Ubica a las personas en posición de deudores y acreedores a un sistema, ¿no? Un comercio regido por medidas, ¿no? Y entonces se trata de qué? De un sistema, no es esto yo diría que es un análisis, no es una crítica, es entender la lógica penal y la diferencia con la lógica restaurativa, o de mediación. No estamos diciendo que hay que abolir el derecho penal y el sistema penal, no estamos en esa discusión, sino analizando qué hace con la participación. Se trata de un sistema sin prójimos, ¿no? Apenas ahora la persona víctima es convocada, si tienen que dar un beneficio al pibe o lo que sea, bueno, entonces tiene el juez que contactar por la ley de derechos y garantías de la víctima, si se le da una probation, también se le pide la opinión, si es una conciliación también, pero limitada. Entonces, si se ha pagado, se tiene la cuenta saldada. Autoriza a suprimir el acto del daño de su biografía, de su historia. Entonces te dicen los presos, ¿no? En los que ustedes seguro, si están en sistema penal, en la justicia penal, van a ir, seguro los escuchan. Yo ya pagué, por ese delito yo ya pagué. ¿Qué es pagar? Cumplió la pena, ¿no? O ya hizo el trabajo para Cáritas, te dice el pibe. No, yo eso ya pedí perdón. Y si ya pagué, eso no debo y soy otro. Antes era uno, entonces hay un montón de dribletes como narrativos donde uno separa quién es ahora de quién era antes. Digo el preso y digo nosotros cuando dañamos a otro. Bueno, pero yo en ese momento estaba mal, así que me vas a tener que perdonar, ¿no? O te dicen, yo estaba muy pasado de droga, antes era otro, ahora soy este, ¿no? Hay como una interrupción de lo que soy. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué pasa con la palabra? ¿No? Pasa que hay una ausencia en el derecho, en el ejercicio, en la cultura penal del sistema penal de circulación de la palabra. En general, lo que hay es argumentación. La palabra se usa para persuadir, para influenciar, para moldear percepciones. Y hay un enmudecimiento general. En general, cuando las personas que trabajan o van a la cárcel, el mismo defensor, no me digas, ¿no? Ellos, vos contestame esto que te pregunto, ¿no? Los propios, las personas cuando uno los escucha, les da un espacio diferente, te dicen, bueno, pero a mí nadie nunca me escuchó. ¿Por qué? Por la defensa, no declares, no sé, la palabra no circula. Un lenguaje inadecuado, ¿no? Porque es encartados, imputado, víctima, no hay nombres, no hay nombres, hay motes, hay calificaciones, ¿no? Y es un lenguaje técnico que se usa y para la responsabilidad práctica es inadecuado, porque vos hablas de la víctima y yo digo, pero ¿quién es la víctima? Esta es una mujer que se llama tal, que tiene esta historia de vida, o este es un pibe que se llama Pepito, que viene de esta historia, nada de eso hay cabida para hablar, ¿no? Entonces, no hay un lenguaje adecuado para generar responsabilización, para pensar sobre lo que hice, para que la persona damnificada pueda pensarse, ¿no? Pueda decirse, pueda hablar sobre. Porque responder es, en el sentido común y ético, social, no penal, significa responder por lo hecho a alguien concreto, eso mismo. Uno lo hace con otro y ese otro no le genera ningún efecto.
Entonces es ese alguien, ¿no? Y hay que prestar cuentas a ese alguien. Y ese alguien que es alguien situado, que tiene una biografía, ¿eh? Que es significativo en ese contexto, ¿eh? Y que tiene un anclaje y un lugar en la sociedad, en esa familia, que pasó y yo lo robé, ¿no? E invadí su ámbito de intimidad, o que es mi vecino, o es la madre al que el pibe ejerce violencia, ¿no? Que hay un otro significativo y que aparece la dimensión de las relaciones personales y la comunidad, ¿viste? ¿Qué dijeron? No, los vecinos lo agarraron y le pegaron, el pibe salió corriendo, se tuvo que refugiar en la casa, aparece la comunidad. Cuando hay vulneración de lazo a través de un delito, no estamos solos, no es un hecho individual. Entonces, en el sistema penal hay un empobrecimiento lingüístico, un vocabulario escaso. Se sustituyen las palabras de la lengua por signos utilitarios destinados a una comunicación instrumental técnica. Entonces, desde aquí, desde pensar esto y la participación, eh, hicimos una investigación para distinguir las prácticas productoras de acuerdo que se realizan en el sistema penal, que hay muchas, ¿no es cierto? Desde la probation, hay el juicio abreviado, que está tan discutido jurídicamente, si con los jóvenes, y por qué sí, por qué no. La probation, el juicio abreviado es una negociación entre fiscales y defensores. Es una negociación, llegan a un acuerdo, son prácticas productoras de acuerdo. ¿Cuánta participación dan? Es nuestra pregunta. La conciliación, la reparación integral, otra práctica productora de acuerdo, y la mediación con abordaje restaurativo. Vamos a distinguir estas prácticas con indicadores cualitativos referidos a la participación. Entonces, bueno, dos indicadores que hemos elaborado para distinguir qué de diferencia, porque hay una confusión en todos los actores del sistema penal en igualar acuerdo, conseguir acuerdos, un acuerdo en el proceso, en el sistema penal, en el proceso y en la causa, con un abordaje restaurativo. Para nuestra manera de pensar, no son lo mismo. Hay muchos tipos de acuerdo en el sistema penal. No se puede homologar cualquier acuerdo con un abordaje de trabajo restaurativo, con un compromiso o acuerdo obtenido con un abordaje restaurativo. No son lo mismo. No todo acuerdo del sistema penal es restaurativo. Puede ser transaccional. Entonces vamos a pensar estos dos indicadores cualitativos que nos permiten distinguir qué hacen las prácticas productoras de acuerdo con las personas y la participación. Entonces, un indicador es la participación. ¿Qué grado, nivel y cantidad de uso directo de la palabra le dan a las personas, al joven, a su familia o a los adultos que lo acompañan, a la persona damnificada, ¿no? O víctima, no toda persona damnificada de un delito tiene posición subjetiva de víctima, a la escucha, qué lugar, cuánto, qué grado, nivel y cantidad de escucha tiene el operador, y cuánto hay lugar para que los jóvenes y estas personas damnificadas pongan en juego sus propias ideas y significados propios y singulares. Entonces, ese es un indicador.
¿Y cuáles son las metas? El otro indicador cualitativo que hace a las personas es cuáles son los propósitos que las personas, cuando protagonizan la situación, que lleva a esa producción de acuerdo, ponen en juego en el proceso de producción de consenso. Es decir, ¿qué buscan las personas? ¿Qué buscan los operadores que las acompañan? Con esas dos preguntas podemos distinguir en un gradiente, ¿no? En un gradiente que refleja el poder entendido como participación. El poder lo vamos a entender cuánta participación, cuánto hablo y decido, porque decíamos que todas las convenciones que cambiaron el sistema tutelar que consideraba al menor, al niño, niña y adolescente en su etapa hasta la adultez como un objeto a ser tutelado, cambió por el paradigma del niño, niña y adolescente como sujeto de derecho, dijimos, ¿no es cierto? Y que hay que acompañar su crecimiento, pero no hay que tutelarlo y considerarlo un objeto, y que hay que darle la palabra, tiene que ser escuchado. Y en lo penal y lo restaurativo tiene que tener la participación, la óptima es toda la que establece, que estuvimos repasando, ¿no? Que tenga posibilidad de elegir, incidir en sus decisiones. Entonces, en función de eso, vamos a mirar este gráfico que establece un eje donde abajo está el poder de los terceros que acompañan estas prácticas productoras de acuerdo o que deciden en el marco del sistema penal, y arriba está el poder de las personas entendido como participación y capacidad de tomar sus propias decisiones. Entonces, de más está decir que el proceso judicial, ¿no es cierto?, la instrucción de una causa y la gestión de esa causa, el proceso judicial, juicio y sanción, el poder es de los terceros, ¿no es cierto?, el juez, el fiscal, el defensor, el tutelar, ¿no es cierto? Cada provincia y cada jurisdicción tiene otra figura. Los equipos interdisciplinarios que asisten al juez. Están estos terceros y hay nada o poca participación muy regulada. Hay algunas audiencias donde se los escucha de alguna manera muy dirigida, ¿no? Siempre recuerdo cuando entré a la defensoría, que yo le pedí a los defensores, yo vengo del mundo de la mediación y de los procesos participativos, y entonces le pedí ir con ellos a sus audiencias judiciales para ver cómo era la participación. Y entonces recuerdo que el defensor me había dicho, ¿y qué te parece? Pues si yo pregunto esto y esto, y entonces, bueno, yo lo ayudaba desde mi escucha mediadora, y bueno, y abría las preguntas y lo ayudaba a abrir más el interrogatorio. Cuando fue a la audiencia y empezó con esas preguntas, el juez dijo, no, usted está muy confundido, defensor, le sacó la palabra y se la dio al fiscal, porque las preguntas abiertas no entran ahí, porque es otra la lógica. La lógica es probar un hecho, o probar. Entonces no se puede usar las herramientas participativas de mediación en un contexto que es para otra cosa, porque eso puede generar mucho problema. A su vez, lo mismo me pasó cuando yo acompañaba en el fuero civil, que es todavía más es un fuero del derecho privado y donde el uso de la voluntad, ¿no? Los derechos son más disponibles, ¿no es cierto? Y la capacidad de consenso está más aceptada. También, o sea, acompañaba en audiencias judiciales a la defensora inicialmente, y yo entrevistaba a los chicos delante del juez, y el juez se levantaba y decía, ya sé yo lo que tengo que decidir, ahora voy a decidir esto porque la escuché a la chica. No, no se puede hacer eso, porque el juez tiene que decidir, y esa es su manda, y decide entre cuestiones tabuladas, recortadas del conflicto.
Entonces, usar herramientas que son para un contexto de escucha, donde las personas son ayudadas a que decidan por sí mismos, usarlas en un proceso donde hay otro que decide por ellos, de acuerdo al derecho, es muy complicado, hay que tener mucho cuidado. Yo a partir de ahí, como tuve que desarrollar otras cosas en este programa. Entonces, ¿cuál es otra práctica casi productora de acuerdos? ¿No? La probation, la suspensión del juicio a prueba. Le da el poder de los terceros, es todavía grande, porque acá hay un defensor que analizó la perspectiva jurídica en los escenarios posibles y se da cuenta que es mejor que este chico ofrezca algo, una regla de conducta, algo para hacer, porque le va a convenir, por alguna razón. Entonces, es algo que decide él, está dentro de un marco de ponderaciones técnicas, de saberes profesionales, y al joven le da la opción y le dice, hace una conversación donde la participación también es limitada, porque él le dice, mira, acá puede pasar esto, si vas a juicio tal cosa, si no tal otra, qué sé yo pensé que lo que te convendría es la probation. La probation es así, tiene estos efectos, ¿qué te parece? Pensalo, ¿no? O sea, hay un protagonismo muy fuerte todavía del saber técnico y de los operadores jurídicos. Una vez que el joven le dice sí o no, él le propone al fiscal, ¿no es cierto? Y con las prácticas puede tener variantes esto que yo cuento así. Yo no soy ni fiscal, ni defensora, ni ejerzo el derecho en el sistema penal. Entonces, hay un poco más de poder para las partes, porque el defensor para poder proponer va a tener que trabajar con el joven a algún análisis y en su consentimiento. Y después vienen algunas que dan todavía más participación, que son los acuerdos conciliatorios. ¿Por qué da más participación? Porque acá participa la persona víctima. En la probation, en general, los códigos procesales, no recuerdo si el penal o el procesal, dice, a la víctima se la tiene que consultar si está de acuerdo, pero si la víctima dice en la probation que no está de acuerdo con lo que el joven ofreció, ni que se haga una probation ni quiere juicio, si el fiscal y el juez dicen que no, que corresponde la probation y que está bien lo que el pibe ofrece, aunque la víctima diga que no, se acepta. No se podría preguntar si no hay una revictimización secundaria, ¿no? Porque se le pide opinión y aunque diga que no, se le dice no, este joven va a hacer tal cosa. En los acuerdos conciliatorios, las reparaciones integrales, que es una reforma del Código Penal del artículo 59, inciso sexto del año 2015, los acuerdos requieren la participación de la víctima, el consenso real de la víctima. Por lo tanto, le da más poder a las partes. Acá ya hay una víctima que tiene que participar con consentimiento informado. La reparación integral en Nación se había dado toda una discusión, ya quedó zanjada, de que si en la reparación integral no hacía falta el consentimiento de la víctima, por eso está marcado con un gráfico que le da más poder a los terceros. Pero ahora ya hay que ponerlo, hay que cambiar este gráfico y ponerlo reparación integral y acuerdos conciliatorios con el mismo grado de poder en las partes y menos de los operadores. Vamos a la mediación. En la mediación hay un tercero, y un tercero que tiene poder, pero no poder de decisión, ni poder de asesorar o de convencer. Todas las normas de las leyes que regulan la mediación dice el mediador o la mediadora deberán facilitar la toma de decisiones de los participantes y no pueden sugerir fórmulas de acuerdo, a diferencia de la conciliación. Entonces, todas las leyes de mediación, ¿es un experto? Es un experto. La función mediadora implica no poner los propios juicios, no poner las propias opiniones y tener una habilidad y un saber para crear condiciones
de multiparcialidad, de poder entender a todos, no ponerse del lado de ninguno, y el saber experto es ese, ¿eh? Y de escuchar, de generar preguntas, de poner preguntas reflexivas para que las personas se involucren en pensar por sí, tomen decisiones y negocien decisiones. Entonces hay mucho más poder para las partes, hay poder en el mediador, en este sentido del saber. Tiene esa función, tiene poder. Y además, si hace lazo y las personas lo reconocen y lo legitiman, tiene un poder del saber hacer. Y además las personas tienen siempre una representación de que les va a decir lo que tiene que hacer. El poder de su saber es devolverles eso para que ellos decidan. Pero los acuerdos no son necesariamente restaurativos. Y acá yo tengo una diferencia con muchos colegas. La mediación per se no es restaurativa por ser mediación. La mediación puede ser transaccional y vamos a mirar la diferencia. Un acuerdo con mayor poder de las partes en la participación, pero que no necesariamente toma en cuenta las metas de lo restaurativo e involucra actores que involucran lo restaurativo. Las prácticas restaurativas, llámense mediadoras, círculos de diálogos, etcétera, son prácticas que están subidas todavía más en el cuadrante de la participación y el poder, todavía más poder a los participantes, porque por un lado participan todos los que las personas directamente involucradas en el delito, en el daño, quieran. Puede venir una persona víctima con la madre, ¿no? Teníamos una situación donde la víctima decía, bueno, yo no creo mucho en esto y mi mamá me dice que esto es un chamullo. Cuando nosotros la llamamos para ver si estaba interesada, si había algo de lo que le había sucedido con el delito en el que le había robado un joven, y algo de lo que ella necesitaba, de lo que le había pasado, se podía atender, ¿no? Y que entonces había una posibilidad de participar y le ofrecíamos. Estaba muy ambivalente, entonces decíamos, bueno, si querés pensarlo, te llamamos en otro momento. Bueno, sí, entonces el otro momento decía sí, que bueno, quería. Cuando la llamábamos no estaba, entonces después hablábamos y nos decía, lo que pasa es que mi mamá me dijo que esto es un chamullo, y entonces uno tiene que trabajar con eso, ¿no es cierto? Y para que para vos sea confiable, ¿qué es lo que vos debieras ver que pasa? Y ahí ella llora y dice, bueno, no, lo que pasa es que a nosotros nos mataron a mi hermano y nunca nadie en la justicia me llamó. Entonces a mí me llama la atención que por un robo que me hicieron del celular, me llamen de esta manera y entonces, bueno, ahí pudimos empezar a trabajar y se involucró, pero restaurativo, digamos, requiere y venía con la madre, ella vino un par de reuniones con la madre que cuestionaba y que no creía y qué sé yo. Entonces vienen con quien quiere, el joven con quien quiere. A veces los jóvenes buscan el docente del año pasado por un tema que tiene con la ley penal de otro tipo, quiere que lo acompañe el docente que era el único que le escuchaba, ¿no? Familias con alto nivel de vulnerabilidad, violencia familiar, ¿no? Sin padres, en general hogares monoparentales, atendidos por mujeres, estamos hablando de estos jóvenes, ¿no? Entonces vienen con las comunidades de apoyo, ¿no? Y hay mucho más poder entre las partes y poco poder de estos operadores restaurativos. Entonces, ¿cómo distinguimos ahora las metas? ¿No? Porque decíamos, el tipo de participación, y vamos viendo cómo cada práctica productora de acuerdo en el sistema penal da más poder participativo a las partes o menos. ¿Cuáles son las metas? El tipo de resultado que se busca. Y ahí uno ve y escucha tres cosas muy distintas que permite distinguir las prácticas. Reparar como estrategia para dar un cierre rápido al proceso penal y conseguir lo menos gravoso para el imputado, para el pibe. Por ahí andan las probation, ¿eh? O sea, se quiere
dar un cierre rápido, conseguirlo menos gravoso, pero que haga algo el joven, ¿eh? Que haga algo. Y a veces que haga algo para la sociedad, ¿no? Entonces va a Cáritas o hace un curso, etcétera. Ahí andan las probation y a veces las conciliaciones también, ¿eh? Entonces te dice, te va a ofrecer si a la víctima le interesa, ¿no? Y entonces ese es un tipo de resultado, un tipo de búsqueda. Reparar el daño, ¿no? Entonces dice, no, acá se dañó, viste, vos tenés que tener en cuenta eso, así que hay que ver cómo atendemos eso, ¿no? Entonces se fueron de la pizzería sin pagar la pizza o robaron una Coca-Cola, ¿no? En un supermercado, quiere que le pague la Coca-Cola, la víctima, entonces hay que reparar. Entonces, a veces los pibes ni tienen dinero, entonces a los mismos defensores, pongamos 1.000 pesos, ¿no? Ponen el dinero, ¿no? Entonces buscan reparar algo del daño, ¿no? De la manera que la sociedad o el derecho tiene, que es de una manera económica, ¿eh? La manera económica, el símbolo del dinero para reparar. Entonces, considera algo de las consecuencias del accionar y el deseo de ser reparado. Entonces, hasta la mediación puede ser transaccional. Si las personas, ¿de qué depende? ¿De qué tipo de participación y qué quieren las personas? ¿En qué proceso se quieren involucrar? Vamos a la mediación restaurativa o a prácticas restaurativas por operadores restaurativos cuando se involucran en un proceso que les permite pensarse, ¿eh? Sí, bueno, entonces vos, ¿cómo era? ¿En qué andabas? Tiene que haber varias reuniones para que un pibe entre en confianza. No se hace en una sola vez, ¿eh? Hay que hacer lazo. Uno tiene que poder hacer lazo con ese joven de grupos vulnerables que llega al sistema penal. Para hacer lazo hay que hacer contacto, hay que esperarlo, hay que hablar de lo que quiere, de lo que tiene ganas, hay que preguntarle qué le gusta del deporte, ¿no? Hay que hablar de él, hay que estar ahí con él. Tienen mucha experiencia en esto los equipos interdisciplinarios de los juzgados, ¿eh? Porque entonces vamos a hablar de vos, de quién sos, ¿no? Y cómo venís, y cómo llegás ahí, cómo llegás con estos amigos, la junta, la famosa junta, y cómo los amigos, y antes cómo era, no, estaba solo porque en mi casa, ¿no? Mi padre me pegaba y a mi madre, ¿no? Todas las historias de vida tremebundas que ninguno de nosotros que pertenecemos a otros grupos sociales, los que trabajamos en la justicia, podemos pasar cosas peores, pero esas que pasan ellos no son problemáticas nuestras, son de otro grupo social. Y entonces, y mi mamá, no, yo tenía 7 hermanos y mi mamá se quedó sola y entonces yo sabía que ella esperaba de mí, que soy el mayor, que le trajera dinero y entonces no hay un deseo inconsciente en esa familia, en esa mamá, no porque la madre lo mande a robar, pero espera eso. A veces también, a veces las madres han cometido delitos y son gente que ha estado en la cárcel, que despacha droga, ¿no? Entonces, ¿quién soy? Y vamos, estamos a estar ahí. ¿Y qué pensás del otro? ¿Cómo fue? ¿Cómo elegiste? No, y yo no los miré, no la miré. Le digo, ¿vos viste a la persona, que era una chica jovencita, la de la cartera que te llevaste? No, pues dice, porque yo no la miro, porque no la miré. No mira, porque si se contacta con el otro, no puede hacerlo, ¿no? O sea, hay estrategias. Sobre la relación, entonces, bueno, y si yo te dijese quién es y te digo esto, ¿qué pensarías? No, pobre, mirá, sí, no, tiene mi edad, ¿no? Entras en un diálogo que no es hablar del hecho y vos tenés que hacer, y no. ¿Quién sos? ¿No? ¿Qué, qué pensás para vos? ¿Quién de la familia con la abuela? Me dice uno, dice, yo no voy a ver a mi abuela en la pandemia que los chicos sufrían mucho, ¿no? Porque estaba todo cerrado, en fin, y mucho en la casa. Entonces mi abuela, le digo, ¿y por qué te gusta ir a de tu abuela? Porque ella conmigo se divierte.
Y le digo, ¿y qué? Contame así, ¿por qué? ¿Cómo es eso? Y no, porque yo tal cosa. Le digo, ¿y vos así no sos con otros? No, en mi caso no. ¿Y con quién más, no? Un pibe que encuentra uno de la familia que le valora algo. En familias no acostumbradas al cuidado ni a acompañar las habilidades de sus hijos. Entrás en conversaciones por ahí. Y entonces desde ahí llegás, en todo caso, y en esto que estás ahora. ¿Qué querés hacer, no? ¿Para dónde querés ir? ¿Qué te imaginás? Entonces vas ahí. Y a partir de ahí, ¿qué quiero hacer con el otro, ¿no? En esta situación. Y lo mismo con la víctima, ¿no? Si es mediación, operadores restaurativos, lo mismo con las personas víctimas. Che, bueno, ¿y qué pasó? ¿Y cómo fue? ¿Y qué te pasó con eso? ¿No? Y no, bueno, yo tuve un hermano que lo asesinaron, como a esta chica. Esto para mí fue muy duro porque en el celular yo tengo las fotos de mi hermano y se llevaron toda mi historia llevándose ese celular. Yo lo tengo ahora, pero yo no lo puedo arreglar porque no tengo plata. Y entonces llora y llora, se quiebran, hay que estar ahí, ¿no? Y entonces definen juntos, ¿no? Y entonces, si se puede, se hace un encuentro o dos para que ellos se escuchen y se reconozcan, ¿eh? Y ahí anda lo restaurativo, en estas metas, no en la dos, que es la cerrar una causa rápida y en todo caso reparar, o en la primera. Esto también distingue lo transaccional de lo restaurativo. ¿De qué depende usar uno u otro? No podés ofrecerle a todos lo mismo. Depende si las personas se van involucrando y qué van buscando. En el conversar reflexivamente, dándole el lugar para que con tiempo, sin apuro, ellos van decidiendo y se van involucrando. La propia participación en las conversaciones es la que genera la involucración. Y desde ahí se ve en qué tipo de proceso quieren participar y si es mejor dar un cierre rápido. Muchas veces nosotros llamamos a la defensoría y decimos, mira, este chico no está ya está en otra cosa, lo único que quiere es pedir perdón. Está trabajando, en el momento del hecho no estaba trabajando. Entonces le decimos a la defensoría, mira, este pibe no está para un proceso restaurativo con nosotros. La víctima, la persona víctima, la entrevistamos, tiene algún interés, no está claro el interés que tiene, pero si vos querés retomar para un proceso transaccional rápido, nosotros salimos y se lo dejamos al operador penal. ¿Eh? Con esto, ¿qué quiero decir? ¿Hay una mejor que la otra? No, son diferentes. No se pueden usar todas, siempre es la misma. ¿Eh? Por eso es muy importante que los operadores se conozcan y reconozcan en lo que hacen, porque si no, creen que hacen todos lo mismo y no se tienen como recurso. Entonces, ¿en qué están las prácticas, las medidas alternativas a la pena? Se llaman así técnicamente, ahí se mete todo. Se meten las medidas alternativas, la práctica de mediación restaurativa, la mediación, la conciliación. Es un gran paraguas jurídico de denominaciones jurídicas penales. No hablan de prácticas los códigos procesales penales, sino de medidas. ¿En qué están mayoritariamente? Por lo menos en el fuero de nación. Debe haber muchas variantes en las provincias. En una negociación entre operadores para lograr acuerdos conciliatorios o reparación integral, ahora no es más unilateral, algo de participación a las partes, algo, ¿no? Por sí por no, explicarle lo técnico, y acuerdos como respuestas más rápidas que eviten o reduzcan la pena e indemnicen daños. Están mayoritariamente ahí. Entonces, si nosotros ponemos en este eje lo punitivo, es decir, la sanción penal, el juicio, y de lo restaurativo, que es como la aspiración de una justicia relacional, lo restaurativo, están mayoritariamente acá, las prácticas son reparatorias o transaccionales. En general, las regulaciones procesales penales, ¿qué dicen? No se meten en cómo hay que hacer los acuerdos, ¿no? En algunos hay leyes que establecen la mediación, ¿no? La mediación para el proceso penal.
hay experiencias pilotos. En otras no hay leyes que establecen la mediación. En Nación, en el Código Procesal Penal Nacional y Federal, no se habla de mediación, salvo para los delitos de instancia privada. Ahí se nombra un mediador que no dice bien, como no está reglamentado ese artículo, no se implementó. Eso no es óbice para que se puedan utilizar equipos mediadores. De hecho, en la Defensoría, este programa de resolución alternativa de conflictos, que está anclado en la Defensoría de la Nación, que somos 9 personas, de las cuales 6 son mediadores, el resto hay, entre los mediadores hay interdisciplinas, hay mediadores abogados de profesión de origen y mediadores trabajadores sociales, hay psicólogos que no son mediadores y hay penalistas que no son mediadores. Es un equipo de 9. Y nosotros usamos la función de mediación, hacemos mediación, y no hace falta que digamos que no es que esté regulada. Primero porque todo lo que no está prohibido está permitido, y al defensor y al fiscal y al juez le interesa el acuerdo y que se haya hecho con consentimiento informado, y como después tienen que citar a una audiencia para que las personas refieran si están de acuerdo, si tuvieron realmente conciencia de eso que se lleva al juicio, no hay problema, o sea, y nosotros hacemos mediación, pero no importa, o sea, la figura jurídica es el acuerdo conciliatorio o reparatorio. Si se hizo con mediadores, facilitadores o con operadores penales, nadie les va a decir ni va a cuestionar eso. Entonces, las regulaciones refieren al resultado en general, salvo las que regulan la mediación penal, al acuerdo conciliatorio, al resultado de la práctica, y no al proceso de obtención del acuerdo. Las normativas suelen regular qué casos se pueden prescindir de la acción penal o extinguir la acción, ¿no? ¿En qué casos, ¿no? Y entonces establecen, por ejemplo, en Nación, el Código Procesal Nacional y Federal dice: delitos se pueden hacer acuerdos conciliatorios entre víctima e imputado que no impliquen delitos de grave violencia en las personas derivados de situaciones de violencia de género familiar, esos no se pueden, o cuando fuesen realizar el imputado a un funcionario público, que no aplica para los jóvenes, ¿no es cierto? Se establecen en qué casos, hasta cuándo pueden presentarse los acuerdos y qué efectos tienen en el proceso penal, o sea, si extingue la acción judicial, en fin. Prevén audiencias ante el juez para una limitada escucha al imputado y a la víctima a fin de rectificar las propuestas conciliatorias o validarlas. Y no está mayormente, bueno, esto ya está. Se producen la habitualidad de las prácticas y los límites de la ética práctica. Lo cierto es que se hacen muchos acuerdos conciliatorios negociados por los operadores y es la habitualidad y los límites de la ética, ¿no? Ellos tienen la ética profesional. Bien. Las normativas, presumo que las tienen, ¿no es cierto? El artículo 59, inciso sexto, que habilitó la reparación integral y el acuerdo conciliatorio. Aquí están, ¿no?, las limitaciones, las reglas de disponibilidad, esto no importa. Ahora me importa a mí centrarme para ir ya sabiendo que vamos a ir hacia el cierre de este encuentro, pero tensiones actuales instalados en la discusión del sistema penal de nación y federal. Discusiones jurídicas en el fuero de menores. Si se pueden aplicar, si se tienen que aplicar las limitaciones del artículo 22 y 34 para los menores, es decir, se puede aplicar en el fuero juvenil, que todavía en Nación se llama de menores, tienen que todavía está esa denominación, ese mote, ¿no? Tanto para los defensores se llaman de menores, el fuero, los jueces se llaman de menores, así que acá puse eso, pero hablamos ya de juvenil, ¿no es cierto? Entonces, se tienen que aplicar las limitaciones previstas para
para adultos a los conflictos violentos en el caso de jóvenes. El contenido de un compromiso acuerdo, ¿debe tener contenido económico o no? Hay fiscales que dicen, si no tiene pedido de perdón o contenido económico, ya les digo, en la jurisdicción nacional y federal, no se oponen a la homologación del acuerdo. Entonces, el perdón es muy interesante. Subimos un artículo en el que tengo bastante analizado el pedido de perdón, porque el pedido de perdón viene de la antigüedad, y ha pasado de las religiones a la vida social, ¿no? Nosotros pedimos perdón muy a menudo a diario, pero no necesariamente porque comprendemos lo que hicimos y escuchamos al otro, ¿no? Uno en el colectivo golpea a uno porque pasa apurado y dice, ay, perdón, perdón, y sigue. El perdón se usa, ¿no? Se usa casi performativamente, ¿no? El lenguaje, porque uno lo dice, cree que sucede, ¿no? Y entonces también así pasa en el sistema penal, ¿no? Entonces, que pida perdón, que el pibe pida perdón, no importa si entiende lo que hizo, si tiene registro del efecto, toda esa parte queda fuera. Hay como un efecto performativo que se le da al perdón. La discusión es si se puede aplicar si tiene o no antecedentes. Tuvimos un fallo muy importante hace muy poco en una situación que trabajamos en el programa, que está la resolución, la tienen subida a la clase, que sienta las bases interpretativas para la aplicación de las medidas alternativas, en particular la conciliación, en el caso de un adolescente de 16 años que lesionó al padre con una lesión gravísima que requirió internación y requirió operación. El padre era policía y el chico le tira un tiro con un arma de guerra y le causa ese delito grave. Trabajamos muy fuerte con ellos, ese hijo y ese padre, y se suscribió un compromiso de contenido restaurativo que fue homologado por el juez, un juez muy especialista de niños, niñas y adolescentes, que viene bueno, realmente de la especialidad, tiene mucha comprensión de la especialidad, y la fiscal se había opuesto porque sostenía que no correspondía a la figura de la conciliación, sino de la probation. O sea, no se oponía a la aplicación de una práctica alternativa, pero sí la calificación. Entonces, el juez hizo todo un análisis de eso, de la opinión de la fiscal, para decir que entonces la fiscal estaba de acuerdo con una medida alternativa, pero la calificación, y que entonces sostuvo que en esa situación y en esa discusión así, la opinión del fiscal no es vinculante, que eso está también muy discutido. Y aplicó un control de convencionalidad desarrollando la especialidad del sistema penal, que nosotros no tenemos, ¿no es cierto?, esa ley vieja, una cantidad de estándares de normas internacionales de derechos humanos que justifican la aplicación de las salidas alternativas al proceso penal aún frente a delitos graves, estableciendo que el artículo 34, que limita a los delitos de no daño en las personas, no debe ser ponderada y no debe aplicarse sin más a la justicia juvenil, sino hay que ver el caso y ponderar cada resultado, porque para él hay que suplir la falta de regulación especial en el ámbito de la justicia nacional, de la justicia juvenil, y por lo tanto corresponde una interpretación amplia del Instituto de la Conciliación. Valoró especialmente que la conciliación fuera realizada en un ámbito institucional especializado, que viene a ser este programa de resolución de conflictos de la Defensoría General, con participación de profesionales capacitados especialmente, interdisciplina y mediación, es el nuestro,
dando un mayor protagonismo a la persona víctima y al imputado. Estas son palabras de la resolución, promoviendo un diálogo empático con miras a construir una respuesta superadora al conflicto. Cuando la victoria de nuestro equipo, ¿cuál es? Esto que viene abajo. En ese acuerdo no hubo ni pedido de perdón ni indemnización, que es lo que privilegian acá los operadores penales. Le dio valor esta sentencia a una tercera opción del trabajo con jóvenes y las personas víctimas, que no incluye ni pedido de perdón ni indemnización, sino un abordaje mediante diálogos restaurativos realizados en este equipo. Se hizo un abordaje que tomó en cuenta la necesidad psicosocial de ese joven y de ese papá, que tenían la relación un poco conflictiva, ¿no? Un poco un papá que estaba muy tomado por su trabajo y no atendía. El chico entra en todo un sistema depresivo con las juntas, empieza a consumir y se va a intentar suicidar, y va a buscar al padre, que estaba apostado haciendo guardia a la noche, y ahí tira los tiros, y esos tiros impactan en el padre. Y todo un trabajo en el cual ellos pudieron hablar. El padre se pudo enterar en este diálogo restaurativo que el hijo fue a suicidarse y a buscarlo a él, porque él era un referente muy importante en la vida de este joven, y fue a hacerlo ahí delante, digamos, cerca de él, o sea, que quería que él sepa, pero el padre estaba muy alejado y no lo atendía, no le daba lugar. Y entonces hicieron una conversación muy importante para ellos, donde ese papá se enteró de que el chico se estaba intentando suicidar y que estaba muy deprimido, y el chico, que ese papá estaba muy preocupado por las cosas que lo preocupaban de la fuerza, y no podía atender lo que él necesitaba. Este caso se presentó porque es ni perdón ni reparación, sino un abordaje mediante diálogo restaurativo en un conflicto que estaría prohibido para adultos en el Código Federal. Y se presentó en un congreso de especialistas en niñez y adolescencia, un congreso internacional, y obtuvo la calificación de distinguida la ponencia con este caso. ¿Qué hay en el fuero penal juvenil que yo encuentro aquí en Nación? Hay una confusión entre medidas alternativas, medidas socioeducativas y no, las medidas, si son medidas, no son restaurativas, porque lo restaurativo va a escuchar y alojar a las personas en sus significaciones. No puede haber una medida, no puede haber un patrón, sale lo que sale. Entonces, no se puede, no me parece que llamar medidas restaurativas, aunque se usa, sea adecuado. Sí, medidas alternativas. Ahí entran las socioeducativas, las restaurativas, y hay una confusión. Se cree que todo acuerdo es restaurativo, entonces genera falsas expectativas, fragmenta y dificulta las articulaciones entre equipos. Porque cuando hacen un acuerdo los del equipo interdisciplinario, entienden que están haciendo algo restaurativo, o cuando hacen un acuerdo transaccional, el fiscal, el defensor y el juez creen que es restaurativo. Entonces no sabemos entre todos, al estar confuso, cuándo pedirnos qué, porque no siempre corresponde y es mejor para la gente hacer lo mismo. Entonces, esa falta de reconocimiento recíproco de las intervenciones y las prácticas entre los equipos que convergen gestionan o crean condiciones para insuficientes espacios colaborativos. Hay más competencia entre los equipos de quién hace las cosas mejor que entender qué hace cada uno. Genera competencia. Cuando vos entendés que el otro hace otra cosa, no competís. Pero si crees que hacen lo mismo, decís, no, que me llamen a mí, porque entonces yo lo hago mejor, ¿no? Entonces, hay ausencia de espacios compartidos de formación para comprender lo restaurativo como distinto de lo transaccional.
Y entonces, yo voy a terminar. Acá hay una distinción entre medidas alternativas, socioeducativas y restaurativas, pero ya tengo que ir terminando, ¿no? Dolores. Perdón, que no encontraba el audio. Eh, yo creo que va a 1 hora 20. Si querés ir redondeando, estaría bien. Bien, de acuerdo. Entonces, me voy a ir a esta. ¿Cómo podemos distinguir las medidas alternativas de las socioeducativas de las restaurativas? Medidas alternativas es una definición jurídica, así se las nombra, es una expresión técnica jurídica. Perdón. Que es toda medida, se entiende en la jerga del campo del sistema penal, toda medida diferente a la sustanciación del proceso, sustanciación, es decir, no avanza el proceso. Hay remisiones que se pueden hacer, que se cierra el sistema, la causa penal y se remite al joven a un servicio restaurativo o no de la comunidad. En algunas normas procesales están. Entonces, toda medida diferente a que siga la causa, se sustancie el juicio o a la realización del juicio, es decir, queda en la etapa de instrucción porque se hace un acuerdo transaccional, o se hace el juicio, pero en vez de una medida de privación se pone una medida socioeducativa. Y refiere al principio de oportunidad, audiencias tempranas, la remisión, la suspensión del juicio al prueba, la conciliación, medida socioeducativa, todo esto, acuerdos de comportamiento, todo esto entra en la expresión medidas alternativas, en distintos momentos del proceso. Las medidas socioeducativas, ¿no? Se definen en conjunto con el joven. En general están a cargo de equipos interdisciplinarios de los juzgados, ¿no? O de la SINAF, en fin. Se definen en conjunto ciertos objetivos a alcanzar. Entonces se define que termine el colegio, ¿no? Porque se considera que es bueno para el joven que termine el colegio. Y entonces, como buenos a priori, en función de ciertos saberes psicoeducativos de los operadores. Entonces, lo gestionan, acompañan para el acceso a derechos. Entonces, bueno, es mejor que tenga una vivienda, entonces se le busca un subsidio. Todo entra dentro de las medidas socioeducativas. Y se hacen análisis descriptivos y evaluativos o propositivos para revertir situaciones de vulneración de derechos. Pero esas medidas connotan una imposición, no porque son obligatorias, son voluntarias, pero la imposición viene de considerarlas buenas a priorísticamente, porque hay un orden social predefinido como valioso. Entonces es bueno que termine la escuela, no importa si el pibe va a poder sostenerlo, si esa escuela lo va a expulsar porque no tolera que repitan y no tiene consideraciones adecuadas. No importa si el pibe tiene que trabajar por la casa, es bueno que termine la escuela. En ese conjunto de acciones son las que integran las medidas socioeducativas para jóvenes. Entonces, bueno, que haga un tratamiento para la droga y entonces se lo va acompañando y a su vez se va viendo si la termina, no la termina, ¿no? ¿En qué andan las prácticas restaurativas? Las prácticas restaurativas son las prácticas de la participación plena. Entonces, ¿qué hace? Trabaja con la familia, con el entorno del joven, porque busca alterar y construir otras dinámicas sociocomunitarias y familiares que puedan registrar la corresponsabilidad que tienen los otros en la producción de las acciones infraccionales de los jóvenes. Corresponsabilidad relacional, no jurídica. No es que vos vas a sancionar a la familia porque es violenta, no. Pero trabajás, ¿no? Hay una situación que si sale la publicación les vamos a compartir, está contada una situación donde la madre se sometía a la violencia del ex marido y
el joven reproducía algunas de esas cosas socializado en esa violencia. Entonces, cuando trabajamos con la madre para que pueda reconocer eso, incluso dejó durante el trabajo en el proceso restaurativo, deja de trabajar con ese ex pareja que la maltrataba, el chico puede mirar y puede ver otra manera de hacer de esos que lo cuidan y por lo tanto incide en el cambio del joven. Entonces, esas son corresponsabilidad comunitaria familiar para que aparezcan las necesidades en juego y formas de responsabilizarse sin imponer. No es que se define a priori que es bueno que la mamá haga un tratamiento para violencia. En la conversación las personas van pensando y ellas piensan qué hacer. La clave del proceso restaurativo está en esto que inició esta clase, este encuentro, que es la participación y la voluntariedad, pero como un modo de movilizar un trabajo con otros, es relacional. Que un joven estudie o retome los estudios puede estar en el marco de una imposición. Si vos estás en un proceso penal, sabés que estás complicado, el joven va a hacer lo que le diga, le dice, ¿terminar la escuela? Sí, sí, voy a terminar la escuela. Entonces, de construir eso para que él decida si elige, y eso se significa, no es buscado a priori. Él puede resignificar, ¿no? Cuando vos hablás y bueno, y entonces, ¿y tu abuela qué querría para vos, no? Si vuelvo a ese de la abuela. Y entonces, ¿vos qué querrías para vos? Si no, yo quiero trabajar, pero tengo que terminar la escuela. ¿Y cómo te va con eso? Él vuelve a resignificar el estado, el espacio educativo. Entonces, sí, se activa, ¿no? Esa disposición subjetiva, porque él le encuentra un sentido y también los recursos de red que él tiene para que favorezcan que la escuela pueda sostenerse. Entonces, cuando se la establece como medida socioeducativa, no digo que esté mal, porque cuando hay abuso de sustancias y hay grave complicación, es necesaria la imposición. Digo que a veces no es necesaria y un proceso restaurativo le va a generar más corresponsabilidad al joven. Se trata de una demanda, ¿no? Cuando se le impone porque el juez lo quiere o la madre lo quiere, pero él no lo hace carne. Recordemos que la adolescencia es la época de la rebeldía, que la quiera mi mamá hace que yo no lo quiera, ¿no? También estos jóvenes pasan por esas etapas. Entonces, en el enfoque restaurativo tiene que surgir de ese entramado de fuerzas posibilidades, ¿eh? Y no se puede saber de antemano. A ver, tengo que elegir con qué terminar. Bien. Yo quiero terminar con la tensión que hay entre el sistema, los sistemas de respuestas punitivas y los sistemas de respuestas restaurativas. Hay una tensión ineludible. Los mediadores o los operadores restaurativos lo que hace entra en tensión con los operadores jurídicos. Y es una tensión que no se resuelve, hay que gestionarla. ¿Por qué? Porque responden a paradigmas distintos. El paradigma punitivo del sistema penal concibe la responsabilidad como individual, porque es la obediencia a cambio de seguridad como protección, ¿no? Es Hobbes, el hombre, el lobo del hombre, entra en un contrato social donde el Estado expropia el uso de la fuerza y le dice, si vos obedeces las leyes, yo te voy a proteger. Y entonces voy a generar la sanción para el que te dañe. Parte de la idea de que el ser humano es una amenaza para el otro. El protagonismo es del Estado, a través de autoridades instituidas, saberes profesionales, fiscal, defensor, juez, ¿no? Que tutelan derechos de personas imputadas y víctimas. El proceso es contencioso, prevalece la contradicción, la participación regulada y representada. Se atiende a la ley infringida, la ley, ¿no? ¿Cuál? ¿Qué delito? ¿Grave? ¿Medio? ¿Cuánto delito? ¿Cuánta pena? ¿No? A la culpa. La ofensa es al Estado, a la comunidad, y se busca imponer un orden hegemónico.
La mirada está en el pasado, es de reproche social de la conducta individual. La actividad institucional se enfoca en la administración del castigo, ¿no? No les parece para jóvenes, por eso vamos a las medidas alternativas, pero está administrando el castigo. El paradigma restaurativo es un paradigma cultural que el sistema penal lo toma, pero es una cultura punitivista la que tenemos en general. La escuela tiene una cultura retributiva, las familias es una cultura, ¿no? ¿Qué piensa la cultura restaurativa? Que la responsabilidad es colectiva. Ese joven hace lo que hace porque es una emergente de derechos humanos no atendidos, de pobreza estructural, ¿no? Que tiene que ver con la exclusión, ¿no? Hay un texto muy bonito que recomiendo leer que se llama El niño resentido, que escribe César González, un pibe chorro que ahora, digamos, estuvo en la cárcel como 10 años y escribió este libro, y ahora salió y se dedica a otra cosa, pero es muy interesante porque ¿no? Hay un nivel de pobreza, ¿no? Es muy interesante ese libro, yo sugiero leerlo porque nos mete en la cultura y la cotidianeidad de la villa y de estos grupos que nosotros, que somos clase media, no tenemos la más pálida idea y que no sabería, uno lee la vida de esta gente y no sé si hubiera podido sobrevivir. Tienen una inteligencia para la sobrevivencia que nosotros no tenemos. Entonces, ¿cuál es el sistema restaurativo? ¿Qué ideas de sujeto y de social? La responsabilidad no es individual, es colectiva, basado en la solidaridad, ¿no? En el don. ¿Por qué en la solidaridad? Porque somos interdependientes para satisfacer necesidades. El ser humano es muy frágil. Hay animales que sobreviven si no los cuidan. El ser humano no sobrevive si no se lo cuida, el niño, el bebé, ¿no? Somos interdependientes. Entonces, hacemos comunidad. ¿Qué es comunidad? Comunidad viene de dos palabras. Con, que es juntos, munus. Munus es carga. Carga, para vivir en comunidad tenemos la carga de donar a la comunidad para poder vivir con otros. Un hermoso filósofo, un hermoso texto de Comunitas, de Espósito, un filósofo italiano desarrolla esta idea de comunidad. Él dice, se ha divulgado la idea de las dos palabras que forman la palabra comunidad, la de con, todos juntos, todos ¿no? Iguales, tenemos valores compartidos, hacemos una comunidad. Pertenecemos y somos propios de esa comunidad. Y entonces propiedad, pertenencia, los diferentes son otros. Dice, lo común. Eso se divulgó como comunidad, pero munus quiere decir carga. Hay una carga por vivir con otros, tenemos que donarle a la comunidad. Donarle, dice él, es un don obligatorio. ¿Por qué? Y porque yo necesito de los otros, ¿viste? Necesitas de los otros para poder vivir, para satisfacer necesidades. Entonces, la responsabilidad es corresponsabilidad relacional, no jurídica. Protagonismo de las personas que se relacionan a través de un daño, no es del Estado como en el sistema penal, de las autoridades instituidas, no, de las personas con su comunidad de cercanía, ¿no? Y los terceros que hacen, tienen la función social de favorecer conversaciones para volver a construir lazo, ahí donde el lazo se vulneró y se dañó. Otro me roba y se mete en mi intimidad y daña el lazo, y yo empiezo a estar asustada, obsesionada, no salgo, ¿no? Hay un lazo vulnerado, un lazo social. No estoy sola, no es que a mí se me llevó el celular y me dañó mi propiedad. Así la piensa lo penal, está bien, es otra lógica. Entonces,
Puede ser que esa función esté instituida formalmente, como el programa nuestro, que estamos en una autoridad instituida en la defensa pública, tenemos contrato, protocolo, en fin, todo, o informal, porque la función restaurativa la hace cualquiera en la sociedad, puede tener un docente, un padre, un hermano, un vecino, ¿eh? Proceso colaborativo implica entre sujetos en condición de paridad. No va a haber un joven que va a trabajar para reparar a la víctima y una víctima que va para que la reparen. Va a haber dos personas que se van a involucrar con una participación plena. Muchas personas que entran como víctimas dicen, pero este chico cuando lo escucho digo, ¿cómo ha hecho para vivir? ¿No? Y reconoce la victimización social del joven, ¿no? La vida de exclusión, y juntos piensan cosas y deja de estar ubicada en la que fue robada, ¿no? Pasa eso. Un espacio social, ¿no? Social, sea que sea institucionalizado o no, con el fin de dar voz. Ayudar a escuchar, escuchar para ayudar a hablar, para poner palabras propias, para que definan necesidades ellos, no que se lo defina el operador. Vos tenés que pedir perdón, ¿no? Vos tenés que terminar la escuela. Repito, a veces los jóvenes tienen tal nivel de abuso de sustancias y de violación de derechos y de vulneración que requieren la imposición, ser acompañados a través de imposición. Pero no todos. Entonces hay que saber cuándo se necesita una cosa u otra. Pensar por sí mismo quién soy, a dónde voy, quién es el otro, cómo puedo hacer con el otro. Y lo mismo la persona damnificada. De modo que la actividad se enfoca en el pensar, sentir y hacer propio. ¿Cuál es el sujeto? Este es el sujeto de la potencia. ¿eh? Este es el sujeto, el paradigma restaurativo piensa que las personas tenemos potencias que no estamos usando y que hay que ayudar a que se activen. En cambio, el sujeto del sistema retributivo es pensar que las personas somos malas, por eso el lobo del hombre, y no podemos, y por eso hay que, el Estado tiene que sancionar al otro. Hay una idea del hombre que daña, ¿no? Fue muy exitoso Hobbes, porque la idea para la cultura jurídica y muchas culturas de que es lobo del hombre, entonces tiene que haber un Estado que inmunice esa maldad, ¿no? En vez de una función que genere que las personas puedan desarrollar conexiones nuevas para poder pensar juntos y pensar un sujeto que tiene capacidad para la violencia o para el cuidado y el amor según las circunstancias y según las condiciones que se le creen. Por eso son dos paradigmas que van a estar en tensión, y no porque una ley ponga mediadores y obligue lo restaurativo y lo ponga en la ley, se va a dejar de estar en tensión entre los actores que viabilizan esas prácticas. Bueno, hasta aquí llegué. Espero, no sé, si Dolores tienen previstos que ellos mandan comentarios o preguntas o discusiones o desacuerdos, estoy disponible para recibirlos y para entrar en diálogo. Y de nuevo, bueno, agradecerles a ustedes la invitación y a todos los otros que se forman, ¿no?